Hay silencios que gritan y presencias que, sin decir una palabra, lo cambian todo. Son esos encuentros inesperados los que tienen el poder de colorear un mundo que se había vuelto gris. Si te gustan las historias que exploran las profundidades del corazón y el despertar de los sentidos, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des un like a este video. Y por favor, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando. Me fascina sentir que estamos conectados a través de estas historias. Ahora, acomódate, porque quiero contarte cómo el olor a madera y tierra húmeda en una vieja casa de campo me devolvió la vida. Mi nombre es Elena, tengo 34 años y soy pintora, o al menos eso es lo que dice mi diploma colgado en la pared del estudio que apenas piso. Vivo con Marcos desde hace 10 años. Nuestro amor, que una vez fue un lienzo vibrante de colores primarios, se había convertido en una aguada pálida casi transparente. La pasión se había diluido en la rutina, las conversaciones profundas en recordatorios logísticos sobre facturas y la lista del supermercado. Él, un brillante ejecutivo de marketing, vivía pegado a la pantalla de su portátil, sus dedos tecleando futuros y estrategias en las que yo ya no parecía tener un papel protagonista. Yo, por mi parte, me había refugiado en un letargo creativo, mis pinceles acumulando polvo, mi alma tan en blanco como los lienzos arrinconados en mi estudio. Vivíamos en una paz armada, un armisticio silencioso donde la ausencia de peleas era más desoladora que cualquier grito. El vacío se había instalado en el centro de nuestra cama king size, un abismo helado que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. La llamada llegó un martes por la mañana. Era la madre de Marcos. Se había caído y fracturado la cadera. Vivía sola en la vieja casa familiar, a unas 3 horas de la ciudad, un lugar anclado en un tiempo de veranos largos y risas que yo solo conocía por fotografías. El hermano mayor de Marcos, Daniel, vivía allí con ella, cuidando de la propiedad y de sus propios silencios. Marcos, siempre eficiente, organizó todo en menos de 1 hora. Iríamos para allá. Bueno, más bien, iría yo. Él tenía el lanzamiento de un proyecto absolutamente crucial y no podía ausentarse más que un día. Me dejaría allí para ayudar a Daniel con su madre y volvería a buscarme el fin de semana siguiente. 10 días lejos de nuestro apartamento silencioso para sumergirme en otro tipo de silencio, uno que no conocía. Acepté sin protestar. Cualquier cambio de escenario era un alivio. El viaje en coche fue un monólogo de Marcos sobre sus métricas, sus objetivos y la incompetencia de su equipo. Yo miraba por la ventana como el gris del asfalto daba paso al verde intenso del campo, sintiéndome como una pieza de equipaje más. Al llegar, la casa nos recibió con su imponente y algo melancólica belleza. Era de piedra y madera oscura, rodeada de un jardín que parecía salvaje y cuidado a la vez. En el porche, un hombre nos esperaba. Era Daniel. Lo había visto un par de veces en reuniones familiares, pero nunca habíamos cruzado más de 2 frases. Tenía 48 años, el pelo entrecano y unos ojos de un color avellana que parecían haber visto mucho más de lo que contaban. Había una calma en él, una solidez que contrastaba brutalmente con la energía nerviosa y eléctrica de Marcos. Vestía una simple camisa de franela y unos vaqueros gastados, y sus manos, grandes y curtidas, hablaban de un trabajo físico, real. Marcos lo saludó con una palmada en la espalda, un gesto demasiado ruidoso para la paz del lugar. Yo me acerqué con timidez. Daniel me miró y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía de verdad. No a la esposa de Marcos, no a la figura decorativa, sino a mí. Su mirada no fue invasiva, sino curiosa, respetuosa. Elena, me alegro de que hayas podido venir. Mamá está descansando, pero se animará mucho al verte. Pasa, estás en tu casa. Su voz era grave, tranquila, como el murmullo de un río. Entramos. El interior olía a leña, a libros viejos y a algo más, algo limpio y terrenal. Marcos dejó mis maletas en el suelo, miró su reloj y empezó su letanía de despedida. Tenía que volver, la reunión, el tráfico. Me dio un beso rápido en la mejilla, un roce frío y protocolario. Y se fue. El sonido de su coche alejándose por el camino de grava fue como el punto final de un capítulo de mi vida. Me quedé allí, de pie en medio del recibidor, con mis maletas a los pies, sintiéndome completamente a la deriva. Daniel se acercó, manteniendo una distancia prudente.
¿Quieres un café? El viaje es largo. Asentí, incapaz de articular palabra. Me guió hasta la cocina, un espacio amplio con una gran mesa de madera en el centro y ventanas que daban al jardín. Mientras él preparaba el café con movimientos pausados y eficientes, yo observaba. Observaba sus manos moviéndose con una seguridad que me fascinaba. No había prisa en él, no había ansiedad. Cada gesto tenía un propósito. Me sirvió una taza de cerámica pesada y cálida entre mis manos frías. Sé que esto es un poco repentino y que la casa puede ser abrumadora. Tómate tu tiempo para aclimatarte. La habitación de invitados está arriba, la segunda puerta a la derecha. Si necesitas cualquier cosa, lo que sea, solo tienes que decirlo. Bebimos nuestro café en un silencio que, a diferencia del de mi apartamento, no era incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas, pero no de secretos, sino de posibilidades. Estaba lleno del zumbido de una abeja contra el cristal de la ventana, del crepitar suave de la leña en la chimenea del salón contiguo, del ritmo de su respiración tranquila. Por la tarde, visité a su madre, una mujer dulce y agradecida por mi presencia. Después, Daniel me mostró la casa. Cada objeto parecía tener una historia, cada rincón una memoria. Me habló de su infancia allí, de los veranos con Marcos, de cómo la casa había cambiado y a la vez seguía siendo la misma. Llegamos a una puerta al fondo del jardín. La abrió y un intenso olor a cedro y resina me envolvió. Era su taller de carpintería. El lugar era un santuario. Herramientas perfectamente ordenadas colgaban de las paredes, trozos de madera de diferentes formas y tamaños se apilaban en los rincones, y en el centro, un banco de trabajo cubierto de virutas doradas. Sobre él, una silla a medio terminar, sus curvas suaves y orgánicas. Me acerqué, casi sin darme cuenta, y pasé la mano por la superficie lijada de uno de los brazos. Era increíblemente suave, casi sensual al tacto. Es nogal. Es una madera noble, agradecida. Si la tratas con respeto, te devuelve su belleza. Se había acercado y estaba a mi lado. No me rozó, pero sentí el calor que emanaba de su cuerpo. Su presencia era sólida, tranquilizadora. ¿Te gusta trabajar con las manos? Marcos me dijo que pintas. La pregunta me pilló por sorpresa. Hacía tanto que nadie me preguntaba por mi pintura con interés genuino. Solía hacerlo, respondí, y mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. Hace tiempo que no encuentro la inspiración. Él no dijo nada, solo asintió lentamente, como si entendiera perfectamente esa sequía del alma. A veces, la madera también se resiste, se niega a tomar forma. Hay que dejarla reposar, entender su beta, su naturaleza. No se puede forzar. Supongo que con el arte es lo mismo. Esa noche, después de cenar una sopa sencilla pero deliciosa que él mismo había preparado, me retiré a mi habitación. La cama era cómoda, las sábanas olían a limpio, a aire de campo, pero no podía dormir. Por la ventana entraba la luz de la luna llena, dibujando sombras en las paredes. Me sentía extrañamente despierta, viva. Los sonidos de la casa eran diferentes a los de la ciudad. El crujido de la madera, el hular de una lechuza lejana, el viento susurrando entre los árboles. Y debajo de todo eso, la conciencia de su presencia en la habitación de al lado. Al día siguiente, me desperté con el olor a café recién hecho. Bajé y lo encontré en la cocina, leyendo el periódico. Me sonrió al verme. Buenos días. He traído pan recién hecho del pueblo. ¿Tienes hambre? Desayunamos juntos, hablando de cosas triviales. Del tiempo, del jardín, de un libro que él estaba leyendo. Pero la conversación fluía con una naturalidad que yo había olvidado que existía. Él me escuchaba, me miraba a los ojos cuando yo hablaba, hacía preguntas. No revisaba su teléfono, no parecía tener la mente en otro lugar. Estaba allí, completamente presente. Después del desayuno, mientras él se ocupaba de su madre, yo salí al jardín. Llevaba conmigo un cuaderno de bocetos y un lápiz, un viejo hábito que había abandonado. Me senté bajo un roble centenario y, por primera vez en años, sentí el impulso de dibujar. No un objeto, no un paisaje, sino una sensación. La textura de la corteza del árbol, la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas.
Mis dedos se movían torpemente al principio, pero poco a poco la conexión entre mi ojo, mi mano y mi corazón comenzó a restablecerse. Daniel salió al jardín un rato después. No dijo nada, simplemente se sentó en un banco cercano, a cierta distancia, y se puso a limpiar unas herramientas de jardinería. Su presencia no me distrajo, al contrario, me anclaba. Era como si su calma me diera permiso para concentrarme, para perderme en mi propio mundo. Pasaron las horas, el sol se movía en el cielo cambiando las sombras. De vez en cuando levantaba la vista y nuestros ojos se encontraban por un segundo. Una sonrisa discreta, un asentimiento. Era una comunicación silenciosa, un reconocimiento mutuo de la necesidad de espacio y de compañía a la vez. Por la tarde me ofreció mostrarme un lugar especial. Caminamos por un sendero que se adentraba en el bosque que rodeaba la propiedad. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a pino. Llegamos a un pequeño claro donde un arroyo corría sobre piedras lisas y cubiertas de musgo. El sonido del agua era hipnótico. Venía aquí de niño, cuando el mundo de los adultos se volvía demasiado ruidoso. ¿Sigue funcionando? Nos sentamos en una roca grande y plana junto a la orilla. El sol de la tarde doraba el agua. Marcos nunca entendió este lugar. Siempre necesitaba acción, ruido, gente. Decía que el silencio lo ponía nervioso. A mí a veces también, confesé, pero este silencio es diferente, es pacífico. Es porque está vivo, lleno de cosas. Solo hay que aprender a escucharlas. Me quedé mirándolo, su perfil recortado contra la luz del bosque. Había una nobleza en sus facciones, una bondad que no pedía nada a cambio. Y por primera vez me permití pensar en lo sola que me había sentido durante tanto tiempo, en medio de una vida supuestamente compartida. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla. No intenté ocultarla. Él se dio cuenta. No se acercó, no me tocó, simplemente esperó. Y luego, con esa voz suya, grave y serena, dijo algo que me rompió por dentro. No tienes por qué ser fuerte todo el tiempo, Elena. Aquí no. Y entonces lloré. Lloré por los años de silencio, por los lienzos en blanco, por el amor que se había desvanecido, por la mujer que había dejado de ser. Él permaneció a mi lado. Su presencia silenciosa era el anclo más sólida que había sentido en una década. No ofreció pañuelos ni palabras vacías. Simplemente me concedió el espacio y la seguridad para romperme. Cuando finalmente me calmé, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. ¿Mejor? Asentí, sintiéndome vacía y ligera a la vez. Vamos, se está haciendo tarde y la cena no se va a preparar sola. Esa noche, la cena fue diferente. La barrera invisible entre nosotros se había disuelto. Hablamos de todo y de nada, de sus viajes de juventud, de mi sueño de exponer en una pequeña galería de París. Me contó de su exmujer, una historia sin drama, de dos personas que simplemente crecieron en direcciones opuestas. Y yo le hablé de mi pintura, de cómo los colores a veces me hablan y otras veces enmudecían. Él escuchaba con una intensidad que me hacía sentir la persona más fascinante del mundo. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo vaso. Fue un contacto breve, eléctrico, un chispazo que recorrió mi brazo y se instaló directamente en mi pecho. Ambos retiramos la mano al mismo tiempo, como si nos hubiéramos quemado. El aire de la cocina se volvió denso, cargado de una tensión que era a la vez aterradora y exquisita. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio que cayó entre nosotros ya no era pacífico, era un silencio vibrante, lleno de preguntas y de una respuesta que ambos temíamos y deseábamos. Los días siguientes transcurrieron en una especie de bruma sensual. La conciencia de su cuerpo cerca del mío era una constante. Un roce accidental en el pasillo, sus dedos rozando los míos al pasarme la sal, su mirada deteniéndose en mi boca un segundo más de lo necesario. Cada pequeño gesto se magnificaba, adquiriendo un peso y un significado desproporcionados. Yo había vuelto a pintar, con una furia, una necesidad que no sentía desde la universidad.
Monté un caballete improvisado en el porche y empecé a manchar un lienzo con los colores del jardín, del bosque, de la luz del atardecer. Pero sobre todo intentaba capturar la sensación de su presencia, la calma y la tormenta que provocaba en mí. Una tarde, mientras yo estaba completamente absorta en mi trabajo, con la ropa y la cara manchadas de pintura, él se acercó por detrás. No lo oí llegar, solo sentí su sombra cubriéndome. Es increíble. Me giré, sobresaltaba. Estaba mirando el lienzo. Sus ojos brillaban con una admiración sincera. Tienes tanto talento, Elena. Es un crimen que lo tuvieras guardado. Su proximidad era abrumadora. Podía oler su perfume natural, una mezcla de jabón, madera y aire libre. Mi corazón latía desbocado. «Tienes un poco de azul aquí». Levantó la mano y, con una lentitud infinita, pasó el pulgar por mi pómulo para limpiar una mancha de pintura. Supo que fue suave, pero mi piel ardió como si la hubiera marcado a fuego. El mundo pareció detenerse, nuestros ojos se encontraron y sostuvimos la mirada durante una eternidad. Podía ver el deseo en sus ojos, un reflejo del que sin duda ardía en los míos. Su mano bajó lentamente por mi mejilla, su pulgar acariciando la línea de mi mandíbula. Me incliné hacia su contacto, cerrando los ojos, rindiéndome a la sensación. Se apartó bruscamente, como si se diera cuenta de repente de lo que estaba a punto de suceder. Dio un paso atrás, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros. Su mandíbula estaba tensa. Voy a ver cómo está mamá. Y se fue, dejándome allí, temblando, con el fantasma de su tacto en mi piel y el corazón golpeándome contra las costillas. Esa noche, la tensión en la cena era casi insoportable. Apenas hablamos. Cada silencio estaba cargado de lo que había pasado en el porche. Después de acostar a su madre, lo encontré en el salón, mirando el fuego en la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Me serví una copa de vino y me senté en el sofá opuesto. El crepitar de las llamas era el único sonido. Finalmente fue él quien rompió el silencio, sin mirarme. «Lo siento. Lo de esta tarde no debería haber ocurrido. Eres la mujer de mi hermano». Sus palabras eran correctas, lógicas, pero mi corazón se rebeló contra ellas. «No soy una propiedad, Daniel», le respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Soy una persona, y hace mucho tiempo que Marcos dejó de verme como tal». Levantó la vista y sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una emoción turbulenta. «Lo sé, y eso es lo que lo hace todo más difícil, porque yo sí te veo, Elena. Te veo tan claramente que me asusta». Se levantó y caminó hacia la vieja gramola que había en un rincón. Puso un disco de vinilo. Una melodía lenta, melancólica, de un cantante de voz rota llenó la habitación. Se volvió hacia mí y, sin decir palabra, me tendió la mano. Dudé solo un instante. Luego me levanté y puse mi mano en la suya. Su piel era cálida y áspera. Me atrajo hacia él y su otra mano se posó en la curva de mi espalda. Empezamos a movernos lentamente, al ritmo de la música. Mi cabeza encontró su lugar natural en el hueco de su hombro. Podía sentir los latidos de su corazón, firmes y constantes contra mi mejilla. Bailamos en silencio, comunicándonos en un lenguaje más antiguo y profundo que las palabras. Cuando la música terminó, no nos separamos. Permanecimos abrazados en el centro de la habitación, iluminados solo por el resplandor del fuego. Levanté la cabeza para mirarlo. Su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos buscaron los míos, pidiendo un permiso que yo ya le había concedido con cada fibra de mi ser. Elena. Su nombre en mis labios fue un susurro, y eso fue todo lo que necesitó. Inclinó la cabeza y me besó. No fue un beso apresurado ni violento, fue un beso lento, profundo, lleno de toda la tensión acumulada, de todos los anhelos no expresados. Fue un beso de reconocimiento, de reencuentro. Sus labios eran suaves y firmes y sabían a whisky y a deseo. Mis manos subieron por su pecho hasta enredarse en su pelo, atrayéndolo más cerca. Sus brazos me rodearon con más fuerza, levantándome ligeramente del suelo como si quisiera absorberme.
El mundo exterior desapareció. No había casa, no había Marcos, no había pasado ni futuro. Solo existía aquel momento, aquel beso que lo estaba reescribiendo todo. Cuando finalmente nos separamos para tomar aire, apoyamos nuestras frentes juntas. Mi respiración era agitada, la suya también. Sabía que esto pasaría desde el momento en que te bajaste del coche. Yo también, admití en un susurro. Me tomó de la mano y sin decir más me guió escaleras arriba. No hacia mi habitación de invitada, sino hacia la suya. Su cuarto era como él, sencillo, ordenado, masculino. Una gran cama de madera oscura, una estantería llena de libros, una ventana que daba a la noche estrellada. Me llevó hasta la ventana y nos quedamos mirando la inmensidad del cielo. No quiero que esto sea solo un impulso, no para mí. Me giré para encararlo, poniendo mis manos en su pecho. Podía sentir el músculo duro bajo la tela de su camisa. No lo es, le aseguré, mirándolo directamente a los ojos para que viera la verdad en ellos. Es lo más real que he sentido en años. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Me acarició la mejilla, esta vez sin vacilación. Entonces, quédate conmigo esta noche, Elena. No fue una pregunta, sino una invitación. Y yo la acepté sin dudarlo. Esa noche, en sus brazos, redescubrí mi propio cuerpo. Sus manos de carpintero, acostumbradas a dar forma a la madera, exploraron cada curva, cada centímetro de mi piel con una reverencia y una pasión que me dejaron sin aliento. Me despojó de la ropa y de las inhibiciones con la misma delicadeza. Cada beso, cada caricia era un acto de adoración. Me sentí deseada, hermosa, viva. Hicimos el amor lentamente, aprendiendo el ritmo del otro, en una danza de cuerpos y almas que se reconocían. Fue tierno y fue salvaje, fue una liberación. Cuando me dormí en sus brazos, con el olor de su piel envolviéndome, supe que algo fundamental dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era un lienzo en blanco, estaba llena de color. A la mañana siguiente me desperté antes que él. La luz del alba se filtraba por la ventana, bañando la habitación en tonos rosados y dorados. Lo observé dormir, su rostro, tan sereno en el sueño, la fuerza de sus hombros, la forma en que su mano todavía descansaba protectoramente sobre mi cadera. Me sentí invadida por una ternura tan abrumadora que me dolía el pecho. Me levanté con cuidado para no despertarlo y me vestí con su camisa, que me llegaba a medio muslo. Bajé a la cocina y preparé café, moviéndome por el espacio que ahora se sentía extrañamente mío. Cuando él bajó, ya vestido, me encontró en el porche, mirando el amanecer, con una taza de café entre las manos. Se detuvo en el umbral, observándome. Me giré y le sonreí. Una sonrisa genuina, sin sombras. Se acercó y me besó en la frente. Buenos días. Buenos días, respondí. El aire entre nosotros era fácil, cómodo. La tensión de los días anteriores había sido reemplazada por una intimidad serena. No me arrepiento de nada, Elena. Yo tampoco. Pero tenemos que hablar de lo que viene ahora. Marcos vuelve mañana. La mención de su nombre fue como una piedra cayendo en un lago en calma. La realidad, que había mantenido a raya durante unas horas mágicas, volvió a llamar a la puerta. El pánico amenazó con apoderarse de mí, pero la mirada tranquila de Daniel me ancló. No voy a presionarte. No voy a pedirte que elijas. Esta es tu vida, tu decisión. Pero quiero que sepas una cosa. Lo que ha pasado aquí, entre nosotros, es real. Y no va a desaparecer porque él vuelva. Lo que sientas, lo que decidas, yo lo respetaré. Pero no vuelvas a permitir que nadie te haga sentir invisible, ni siquiera tú misma. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Pasamos nuestro último día juntos en una especie de burbuja agridulce. Trabajamos en el jardín, leímos uno al lado del otro en el salón, cocinamos juntos. Cada roce, cada mirada estaba cargada de un significado nuevo y profundo. Por la tarde volví a mi lienzo. La pintura que había empezado días atrás, llena de colores vibrantes pero caóticos, ya no me representaba. La aparté y cogí uno nuevo, y empecé a pintar de nuevo, esta vez con una claridad y una intención que me sorprendieron. Pinté el claro del arroyo,
pero no como un paisaje, sino como un sentimiento. Pinté la luz filtrándose entre los árboles, el brillo del agua sobre las piedras, la sensación de paz y de despertar. Esa noche dormí en mi propia habitación. Fue una decisión muda, un acuerdo tácito. Necesitaba ese espacio para procesar, para prepararme. Pero antes de dormir, Daniel llamó suavemente a mi puerta. Solo quería darte las buenas noches. Abrí la puerta. Se quedó en el umbral, su alta figura recortada contra la penumbra del pasillo. Duerme bien, Elena. Tú también, Daniel. El deseo de lanzarme a sus brazos era casi irresistible, pero me contuve. Ambos sabíamos que la noche anterior había sido un paréntesis mágico y que la mañana traería consigo el mundo real. Al día siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma y determinación. Había pasado 10 días en esa casa. Había llegado como una sombra y me iba como una mujer que se reconocía de nuevo en el espejo. Mi cuadro estaba casi terminado. Era, sin duda, lo mejor que había pintado en mi vida. Estaba lleno de vida, de luz, de color. Estaba lleno de mí. Mientras daba las últimas pinceladas, escuché el sonido inconfundible de un coche subiendo por el camino de grava. Era Marcos. Mi corazón dio un vuelco, pero no de pánico, sino de resolución. Dejé el pincel, me limpié las manos y miré mi obra. Era mi verdad, mi declaración. Daniel apareció en el porche y nuestros ojos se encontraron por encima del lienzo. No nos dijimos nada, no hacía falta. En su mirada vi respeto, apoyo y una promesa silenciosa de espera. Escuché la portezuela del coche cerrarse y los pasos de Marcos sobre la grava, cada vez más cerca. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire del campo, con el olor a tierra y a madera, con el aroma de mi nueva libertad. No sabía exactamente qué iba a pasar en los próximos minutos, en los próximos días, pero sabía, con una certeza que me recorría cada vena, que ya no podía volver al silencio. El lienzo de mi vida estaba esperando nuevos colores, y por primera vez en mucho tiempo yo sostenía el pincel.